Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verles y poder compartir este tiempo de alabanza a nuestro Señor, que solo en Él podemos encontrar la salvación, la redención y somos bendecidos en Él, amén. Es un gran privilegio para nosotros estar en la casa de Dios hoy y poder escuchar su palabra. Antes de iniciar y continuar exaltando el nombre de Dios, no solo en alabanza, pero por medio de la proclamación de su palabra, quiero invitarlos a que podamos ponernos sobre nuestras rodillas, pidiéndole al Señor que hable a nuestros corazones y nuestro ser. Amén. Señor Jesús, estamos muy agradecidos, Dios, por el hecho que podemos estar acá, Señor, y también tenemos la oportunidad hoy de abrir tu palabra, Señor, sin ninguna preocupación, Señor. Sin ningún peligro, Señor. Hasta el momento, Señor, tu gracia y tu misericordia nos permite, Señor, tener esta oportunidad tan grata, Señor. Dios, no queremos escuchar consejos de hombres, Señor. Queremos escuchar tu palabra, su consejo, su dirección, sus preceptos, Señor, sobre nuestras vidas. Y queremos escucharlos, obedecerlos, Señor, y honrarlo a usted por medio de ellos. Así que yo le ruego, Padre, que en esta mañana, Señor, todos nosotros estemos, Señor, en un solo espíritu, un solo sentir, escuchando tu palabra, obedeciendo tu palabra y aplicando tu palabra en nuestra vida. Gracias, Dios, por la predicación de tu palabra y también, Dios, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario, redimiéndonos, Señor, de la multitud, Señor, de pecados en nuestra vida y haciéndonos, Señor, nuevas criaturas para la gloria y la excelencia de tu nombre. Estamos aquí, Señor, y queremos oír tu voz, Señor, y adorarlo a usted, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Quiero invitarlos a ir al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y es un gran privilegio el que tenemos hoy. Vamos a estar hablando acerca de la muerte de Cristo y lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo ocupa un lugar muy importante en la teología cristiana. Y lo que tú crees de la muerte de Cristo es muy importante y determinará cómo vives la vida cristiana. O sea, la muerte de Cristo, su resurrección, no solamente es un concepto para nuestra mente, pero es una doctrina que impacta la vida del creyente para toda la vida. No solo en este mundo, pero en el venidero. Hoy la muerte de Cristo sigue siendo o una ofensa para algunos, una ridiculez para otros, pero para muchos el poder de Dios. Quiero invitarlos a ir a Juan. Y no vamos a hacer un estudio exhaustivo de Juan 10, no en esta ocasión, pero vamos a usar Juan 10 como una ilustración que nos ayude a enfatizar la naturaleza de la muerte de Cristo. Una vez más, no como un estudio, sino como modo de apoyarnos para entender qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por los suyos. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juan capítulo 10, versículo 1 al 18. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar ese ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que
El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo me entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Amén. Hermosa porción de la Escritura. Una vez más, en nuestras mentes puede ser que la muerte de Cristo represente una ofensa, una ridiculez o el poder de Dios. La muerte de Cristo ocupa el lugar central de la teología. Y lo que creas de la muerte de Cristo es muy importante, porque determina cómo vives la vida cristiana. O vives a la sombra de la cruz, o vives lejos de la sombra de la cruz. Vamos a usar dos textos para podamos entender mejor este punto. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Usted puede tomar nota y escuchar lo que dice la palabra de Dios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Entonces, la muerte de Cristo para muchos es una ridiculez. Pero dice más adelante el versículo 18, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Más adelante dice, versículo 22, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Versículo 23, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, una vez más, la muerte de Cristo ocupa un lugar medular, importante en la teología práctica del creyente. Lo que tú crees de la muerte y resurrección de Cristo determinará cómo vives en la práctica la vida cristiana. Déjeme darle otro ejemplo. En 1 Corintios también, si pueden buscar capítulo 15. Son más versículos, pero pueden anotarlos. 1 Corintios 15, 12 al 19. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. ¿Entiendes? El hecho de entender correctamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene implicaciones grandes para nuestra vida práctica. Porque si Cristo no resucitó, no venció la muerte en la cruz del Calvario, al resucitar, nuestra predicación, el hecho que nos reunimos para congregarnos es inútil, es en vano, no hay razón para hacerlo. Pero el hecho que Cristo sí resucitó entre los muertos, tenemos una esperanza viva. Y la palabra de Dios dice que Él resucitará a los suyos. Versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. ¿Qué significa esto? No solamente como el mediador Jesucristo, sino como el redentor de nosotros. Nosotros creemos en solo Cristo como el mediador, pero también un Cristo que vive y reina. La palabra de Dios dice que si Él no resucitó de la muerte, la predicación, la fe es inútil. Y aún todavía, dice el texto, versículo 17, son culpables de sus pecados. ¿Lo ves? La importancia del entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene implicaciones prácticas para nuestra vida hoy.
Si Cristo no murió en la cruz del Calvario, no resucitó de la muerte, significa que aún cargas con la culpabilidad eterna. Y más adelante Pablo dice que somos dignos de lástima si creemos así. Piensen esto, si solo Cristo murió para la vida, y que su muerte y nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, quizás 80, 60, 80, 90, 100 años que logres vivir, si esa esperanza es solo para esta vida, eres el más digno de desdicha, porque no hay salvación ya. Esto significa que si Cristo no resucitó de la muerte, no murió en la cruz del Calvario, no resucitó de la muerte, no hay esperanza para ti ni para mí. Por eso su muerte y su resurrección determinará cómo vives hoy en la vida cristiana. Hay descanso, hay paz, hay gozo, porque Cristo vive y reina. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario y no hubiera resucitado, nadie, pero nadie, absolutamente nadie sería salvo hoy. Que por medio de su victoria en la cruz del Calvario nosotros tenemos vida, y vida en abundancia, dice Juan 10:10. Eso es lo que vine a hacer, dice, darle vida y vida en abundancia. Pero en los últimos 100 años, pensando en el Evangelio en Nicaragua, mucho más de 100 años, ¿qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué es lo que has escuchado tú? Y sin darnos cuenta, hemos escuchado evangelios que no son el evangelio de la palabra de Dios. Hemos escuchado un evangelio superficial, un evangelio de obras. Lo que pasa hoy en la cultura evangélica es lo que escuchamos en un catolicismo moderno, simplemente con otro nombre. Es por medio de las obras que sos salvo. Y hemos escuchado eso hoy una otra vez. La mayoría de la predicación hoy en día en las iglesias es enfocada en el hombre, en las necesidades del hombre, lo que el hombre requiere o lo que necesita para estar en paz, satisfecho, feliz y conforme con su vida. Pero hemos quitado de la predicación la gloria de Dios. Lo que está creando en este mundo cultural, evangélico, de una vida por obras, es un corazón sin temor de Dios, sin reverencia a Dios, sin una comprensión clara de lo que Dios es y lo que espera de sus hijos. Es un evangelio que dejó de ser teocéntrico para convertirse en un evangelio preocupado por el hombre. Por eso es tan popular el evangelio de la prosperidad. Es más sobre tus deleites, sobre lo que tú quieres, sobre lo que tú deseas, sobre lo que tú anhelas, en lugar de la gloria de Dios. Y el evangelio es la gloria de Dios, es el poder de Dios. Y más adelante en 1 Corintios capítulo 1 dice, lo que Cristo hizo es la sabiduría y el poder de Dios mismo. Y hemos sacado eso de las iglesias para predicar algo más superficial. Para decirle al hombre, tú puedes salvarte con tus propias obras y fuerza. Que Cristo murió en la cruz del Calvario para darte un mejor carro, una mejor casa, una mejor vivienda. Y hemos puesto al hombre como el centro de la teología, en lugar de poner la gloria de Dios y solo Cristo en el lugar que merece. Desde pequeño quizás te han enseñado que si te portas bien vas a tener un regalo en Navidad. Y pensamos y asumimos que ese es Dios también. Que si te portas bien entonces tienes beneficios con Dios. Y hemos dejado de un lado que solo por los méritos de Cristo es que podemos tener aceptación delante del Padre. Solo por los medios y la justicia de Cristo puedo acercarme confiadamente al trono de gracia. No por las obras de los hombres, ni mis buenas obras, ni mis malas obras. Por supuesto, tengo que vivir ecuánime a lo que la palabra de Dios dice, siendo santo, porque Dios ya me santificó en su justicia y en su gloria y en su poder. Pero lo que hemos escuchado por más de 100 años, hablando acerca del evangelio, es un evangelio por obras. Es un evangelio centrado en el hombre. Es un evangelio que se preocupa más por la comodidad del hombre en lugar de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha llamado a predicar su gloria, su poder, su majestad, su soberanía. Un llamado a la adoración en espíritu y en verdad, y llevarnos y postrarnos delante de un Dios todopoderoso. Y por eso creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es completo, poderoso, eficaz para la vida del creyente. Solo Cristo es la razón por la que hoy podemos disfrutar de su gracia. Su obra mediadora, intercesora en la cruz del Calvario. La expiación de Cristo es la obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarlos con Él. Esa es la expiación de Cristo. Ustedes saben, estamos estudiando acerca de las doctrinas de la Reforma, solo Cristo, y también la expiación.
Entonces la expiación es la obra de Cristo por los pecadores. Mi pregunta es, ¿entonces la muerte de Cristo libró a todos los hombres de sus pecados? Hay un montón de opciones, hay un montón de posturas. Pero quisiera concentrarme en que pusieras atención en esto. Muchos dicen que Dios ha hecho posible la salvación de todos, pero sin asegurarla. Porque al final del día la salvación depende del hombre y no de la soberanía de Dios. Nosotros creemos que Dios salvó al hombre, a sus hijos, y los salva de manera eficaz. No hay nada que tengas que hacer, porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Vamos a ver un gráfico rápidamente. Son un par de inclinaciones. La mayoría de las personas está en una de estas. El universalismo. Bueno, su nombre lo dice, es universal. Entonces la salvación de Dios es universal. Su perspectiva del pecado es que no somos pecadores, somos buenas personas. Somos personas morales. ¿Por qué murió Cristo? Bueno, piensan que no murió por nadie, en el sentido de salvar a alguien, pero sí murió por todos, en el sentido de redimirlos a todos. ¿Por qué? Porque Cristo fue un ejemplo moral que nosotros podemos seguir, porque no somos tan malos. De hecho, no somos malos. ¿Cómo se aplica la expiación? Según el universalismo, Cristo murió por todos, no para pagar por el pecado, sino como un ejemplo moral para nosotros. Dios está complacido con el hombre, Dios ama al hombre, y no hay ninguna razón para la que Jesús muriera, solo como un efecto moral. ¿Cuál es la perspectiva del cielo y del infierno? Para el universalista no existe el infierno, todos irán al cielo. Por supuesto, en el siglo XV, esto fue catalogado como una herejía. Luego surgió el pelagianismo antes de la Reforma. Los seres humanos, dice Pelagio, hablando sobre la perspectiva del pecado, nacen inocentes sin la mancha del pecado. Nacen sin pecado. Jesús vivió y murió como ejemplo para los pecadores. Cualquiera puede seguir el ejemplo de Jesús y llevar una buena vida. De manera moral, las personas pueden cumplir con los estándares de Dios y pueden llegar al cielo por medio de la moral. ¿Cuál es la perspectiva del cielo y el infierno? Los que viven como Cristo, porque tienen esa capacidad moral para hacerlo, serán salvos e irán al cielo. El arminianismo. La humanidad está manchada por el pecado, pero no al punto de no poder elegir y venir a Dios. Eso significa que un corazón está compartido a la mitad. Hay una parte mala y una parte buena. Y la parte buena va a dominar al final la parte mala, si lo decide hacerlo. Porque es la decisión del hombre. La humanidad está manchada por el pecado, pero no al punto de no poder elegir venir a Dios por nosotros mismos. Jesús murió para pagar el pecado de todas las personas. ¿Ok? Escuchen esto, es muy importante, porque eso es lo que la mayoría de las personas sostiene. Cristo murió para pagar el pecado de todas las personas. Si crees esto, significa entonces que las personas que van a pagar la condenación eterna o irán al infierno, o que ya están en juicio, o están en el infierno, Cristo no fue lo suficientemente glorioso, grandioso para salvarlas a ellas. Que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario no fue lo suficiente poderosa para salvarlas a ellas, porque la perspectiva es que Jesús murió para salvarlos a todos. Yo pienso, si Jesús murió para salvarlos a todos, esto incluye a las personas que ya están condenados, inclusive el diablo. ¿O no? ¿Cuál es la perspectiva? Dice, Dios salvará a los que creen en Cristo. Una vez más, la autoridad o el poder, la capacidad de salvarte está en el hombre. La perspectiva del cielo y el infierno es lo mismo. Los que aceptan el don de Dios irán al cielo, los demás siguen el libre albedrío y eligen ir al infierno. Lo que nosotros creemos, lo bíblico, nacemos pecadores y culpables ante un Dios santo. Hay tantos textos en la Escritura que dicen que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, rechazamos el universalismo, el pelagianismo, incluso la perspectiva armeniana sobre el corazón del hombre. Porque estamos condenados en nuestra naturaleza pecaminosa. Un hombre muerto puede escoger por Dios y no está facultado para ver, seguir y caminar y seguir los propósitos de Dios. No puede, porque está muerto en sus delitos y pecados.
Eso es Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso significa la depravidad total, que no significa que vas a ser depravado en su extensión. ¿Puedes llegar hasta ese punto? Sí. Porque el corazón que peca va a querer pecar más, no menos. Pero lo que significa es nuestra incapacidad de poder seguir los preceptos de Dios, porque estamos tan embelesados en nuestra muerte, en nuestra naturaleza pecaminosa, que queremos seguir los deleites del mundo y del pecado. ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió para lograr la plena expiación, completa, eficaz, la certeza de los elegidos es que serán salvos porque Dios los eligió para salvación. La expiación de Cristo es una oferta genuina de salvación para todos. Amén. Es una oferta genuina de salvación para todos. Pero Dios eligió para sí a los que iban a ser salvos. Eso es lo que comúnmente se le conoce como expiación limitada. Pero voy a hablar sobre eso un poco más adelante. ¿Cuál es mi perspectiva? Dios escogió y eligió a los suyos para salvarlos. ¿Cuál es la perspectiva de nosotros sobre el infierno? Dios no necesita salvarte. Dios no necesita salvar a nadie. Él es soberano. Él es autosostenible en su esencia, en su ser. No necesita el hombre o nada del hombre para estar completo. Él está completo en sí mismo. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios es. Dios no necesita salvar a nadie del infierno, pero en su gran amor y su misericordia decide por su voluntad salvar a los muchos. Amén. Amén. Esto es lo que la mayoría de las personas en la cultura a nivel general cree. ¿Por qué las personas prefieren creer que Cristo murió por todos? Bueno, en cierta manera esto hace a Dios más atractivo, más benevolente, más compasivo. De cierta manera esto hace a Dios más amoroso. Eso dicen ellos, que Dios murió por todos, es un Dios tan amoroso. Las personas piensan que si Cristo murió por todos, esto hace más grande el valor de la sangre en la cruz del Calvario. Alcanzó a más personas. Pero yo pienso que las personas creen esto por conveniencia. Las personas no quieren arrepentirse y quieren vivir en sus pecados. Por lo tanto, la forma de minimizar el pecado es diciendo Cristo murió por todos, aunque yo no esté dispuesto a arrepentirme de mis pecados y quiero vivir de mi forma de vida como yo quiera. Al final es simplemente la minimización del pecado, de mi pecado, la minimización de la santidad de Dios y la minimización de la justicia de Dios. Por eso es mejor decir todos, Cristo murió por todos, porque prefiero vivir en mi pecado sin arrepentimiento. De todos modos, Cristo murió por todos y no importa cómo vivas. Para mí eso es la perversión en el propio corazón del hombre, diciendo que Cristo murió por todos, porque estás rehusándote a arrepentirte de tus pecados. Sé que decir expiación limitada no resume la postura de manera más concreta. Pero recuerden esto, el nombre cuando se le dio en su momento era una defensa al Evangelio. ¿Recuerdan que les expliqué esto hace varios domingos? Que hubo un grupo de estudiantes de Jacobo Arminio que sacaron un postulado, Remembranza se llamaba, y pusieron 5 puntos acerca de la salvación. Y uno de estos puntos era una expiación ilimitada. La respuesta de las iglesias reformadas fue con los 5 puntos que hoy se conocen como los 5 puntos de Calvino, pero no fue Calvino que los escribió. Sí los enseñó de manera práctica en su libro Instituciones de la Vida Cristiana, pero no los escribió él, o sea, en el sentido que él se puso a escribir 5 puntos. Fue el resumen de lo que la palabra de Dios enseña. Por eso prefiero llamar las doctrinas de la gracia, por eso son de las doctrinas de la gracia, porque muestran la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el nombre de la expiación limitada solo era para contradecir o contrarrestar la posición armeniana, que era la expiación ilimitada. Pero en cierta manera, todas las personas creen en una expiación limitada. Y déjenme explicarles por qué. No quiero confundirlos, no quiero enredarlos, pero quiero que tengan una percepción más correcta. En lugar de expiación limitada, yo prefiero llamarlo una expiación eficaz.
¿Ok? Ok. El arminianismo sostiene que la expiación es ilimitada en cuanto a su alcance y su amplitud. Quiero explicar esto. Es ilimitada en cuanto a su alcance. Por eso ellos dicen, todos van a ser salvos, que Cristo murió por todos. Esa es la amplitud y el alcance, todos. Pero que es limitada en cuanto a su poder. ¿Por qué? Porque no todos van a ser salvos. Ellos saben eso. Porque si no, porque hay gente en el infierno. Entonces ellos dicen, es que el hombre no decidió aceptar la oferta generosa de Dios. Ok, lo que nosotros sostenemos es que la expiación está limitada en cuanto a su alcance. Pues eso quiere decir, limitada en cuanto a su alcance, quiere decir que es eficaz en salvar lo que Dios ha elegido para salvación. Es limitada a su alcance, lo que Dios ha elegido para salvación, pero es ilimitada en cuanto a su poder y eficacia. Es completa la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es ilimitada porque nos da las bendiciones de Dios de manera ilimitada a sus hijos. Toda la obra de Cristo es ilimitada en la vida de sus hijos. La sangre de Cristo tiene el poder de salvarlos, redimirlos, de ponerlos en relación correcta con el Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 19:30, consumado es, todo ha terminado. Y eso es lo que nosotros creemos. Que en este sentido sí es ilimitada, porque es una oferta también para todos los hombres. Pero va a ser efectiva y una certeza para los que son sus hijos, los elegidos para salvación. Entonces le pregunto, ¿cuál fue la intención de Cristo en la cruz? ¿Cuál fue la intención de Cristo en la cruz? ¿Dejar una posibilidad para que el hombre se pudiera salvar o salvar a los muchos? Vamos a ver dos ejemplos en Juan. Primero, Juan 10. Vamos a regresar a Juan 10. Juan 10, versículo 10. ¿Cuál es la intención o el propósito? El propósito del ladrón, dice, es matar y robar. Pero Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Es un hecho, no es una teoría. No es simplemente que abre la puerta a la posibilidad. Lo hace un hecho, darles una vida plena y abundante. Vamos a verlo en Isaías 53, conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Isaías 53, 10, 11 dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada, eso en ofrenda como el pecado, por el pecado, eso es expiación, tendrá muchos descendientes. Noten las palabras, dice muchos y no todos. Tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Eso significa eficaz. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo, justo hará posible, esto es justificación, que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados. ¿De quiénes? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muchos. La intención de Dios es salvar, y lo que tendremos al final es que Dios va a salvar a los suyos. John Owen decía alguna vez, cuando una acción toma lugar, hay un agente, hay un medio y hay un propósito. Así que eso es lo que vamos a ver en Juan 10. El medio, el agente, el medio y los propósitos. Ciertamente Dios ha escogido los medios correctos, entonces no puede fallar en los propósitos por el cual ha escogido los medios y el agente. ¿Sí? Eso significa una expiación eficaz. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo posible la salvación? ¿Quién?
el hombre. De manera general quiero responder a esto. ¿Quién lo hizo? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están involucrados desde antes de la fundación del mundo para la salvación del hombre. La Trinidad completa es el agente de nuestra salvación. Pero veamos en Juan 10. Juan 10, versículo 7 al 9. Entonces les dio la explicación. Y les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Cristo es la puerta y Cristo es el buen pastor. ¿Quién lo hizo? Solo Cristo. Es el mediador entre Dios y los hombres. Él es la vida, es el camino, la verdad y la vida, es la resurrección, es el pan, es la vid verdadera. Solo Cristo pudo hacer posible la reunión entre el pecador y el santo, santo, santo por medio de los méritos de Cristo. ¿Quién lo hizo posible? No el hombre, lo hizo Cristo posible. No simplemente es la mitad de lo que Dios hizo y a ti te toca hacer la otra mitad. Dios lo que hizo en la cruz del Calvario lo hizo completo. Por eso dice ahí, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Él está diciendo, no soy una puerta. No soy una opción de muchas opciones. Soy la única opción para la vida eterna. Soy el buen pastor. Soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, exclusividad, solo un mediador. Los santos no pueden mediar por ti. María no puede mediar por ti. Solo Cristo puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Porque tuvo que haber sido 100% Dios y 100% hombre para estar en la cruz del Calvario. Fue su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario que nos compró y nos hizo para Él su pueblo. Él lo hizo. Él es el camino, la verdad y la vida. No es un camino. Así que, hermanos, amigos aquí presentes, si tú no has entrado por la puerta que es Cristo, no eres salvo. Porque solo la puerta que es Cristo es la que salva. Si no has entrado por ahí, por medio de la gracia y la misericordia de Dios, no eres salvo. Y no está diciendo, hago posible o hago una posibilidad para el hombre que se salve. Está diciendo, los que entran por mí serán salvos. Está diciendo una realidad del creyente. Si has entrado por la puerta, si has sido guiado por el buen pastor, eres salvo. Si has nacido de nuevo, si Dios ha transformado tu corazón de piedra en un corazón que escucha su voz, eres salvo. Esa es la exclusividad. Cristo es el buen pastor. Cristo es la puerta. Así que la expiación de Cristo es una oferta genuina. Por supuesto que sí. El Evangelio es una oferta genuina para todos. Y digo amén a eso. La salvación es un acto generoso de Dios para todos, en el sentido de que Dios envió a su Hijo al mundo para mostrar su amor y su misericordia, para que sea una oferta genuina, sin excepción de persona, pero serán salvos los que creen en Él. ¿Y quiénes son los que creen en Él? Los que han sido tomados, llamados, rescatados del mundo para entender las bondades y la misericordia de Dios. Por supuesto, yo creo que la salvación es una oferta genuina, pero no todos serán salvos. Porque Dios en su amor y su misericordia salvará a los que Él eligió para salvación. Creo en el poder de la sangre de Cristo, creo en el poder de la cruz del Calvario, creo en la obra eficaz de Cristo en la cruz del Calvario, creo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es completo, muriendo por los pecados, resucitando y venciendo la muerte. Y si te arrepientes y crees en el Señor Jesús como Señor y Salvador, entonces serás salvo. Y que hay suficiente mérito en el poder y en la sangre de Cristo en la cruz del Calvario para salvar, pero serán salvos los que han sido llamados para salvación. Sostengo que es una salvación eficaz, completamente eficaz para salvar a todos los que Dios ha elegido para salvación. Déjenme probarles esto con un texto, Romanos capítulo 8.
Versículo 30. Después, Romanos 8:30. Después de haberlos elegido, la elección incondicional, Dios los llamó, gracia irresistible, para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, la expiación eficaz. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria, la perseverancia de los santos. ¿Qué significa esto? Que aquellos que Dios eligió y llamó estarán con Él en su presencia por toda la eternidad. Eso es algo, una realidad. A los que eligió, los llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Eso es una realidad en la vida del creyente que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, que ha nacido de nuevo. No por el intelecto, por la capacidad humana, sino porque Dios ha transformado su corazón, sus afectos y sus anhelos y sus deseos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Eso es que escuchamos la voz del pastor y seguimos su voz. Nos puso en relación correcta con Él. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos sus amigos, dice Romano también. Pero no somos sus enemigos, ahora somos hijos de Dios. Nos puso en relación correcta con Él y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. La forma adverbial en que está escrito esto es en pasado, es una realidad en el creyente que está por cumplirse por los méritos de Cristo y no por la capacidad del hombre. ¿Qué nos hizo? Cristo. ¿Crees que Jesús salva? ¿Que realmente salva? ¿Amén? Entonces, eso es una salvación específica, no teórica. Es una salvación específica y no teórica. Porque si Cristo murió para salvar a todos, pero no todos son salvos, eso significa que Dios no tiene el poder para salvar. ¿Entiendes eso? Que si tú puedes decir que Dios murió para salvar a todos, pero no todos se salvan, significa que Dios no tiene el poder para salvar. Lo que yo sostengo es que Dios en su generosidad y amor y gracia muestra su gracia por medio de la obra de Cristo, pero salvará a sus hijos y todos sus hijos serán salvos. La muerte de Cristo logró exactamente lo que era su intención hacer, salvar a los muchos. Amén. Esa era la intención de Cristo, salvar a los suyos, salvar a sus hijos. Regresemos a Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, dice. Eso es quién lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Juan 10:14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Así que, dice, sacrifico mi vida por las ovejas. Déjame hacerte una pregunta. Si sostienes que Dios murió por todos, para salvar a todos, ¿por qué se han perdido? Los muchos. Dice aquí que Él da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Será que la muerte de Cristo no tiene suficiente poder para salvar? ¿O es que hemos entendido de manera incorrecta lo que Dios ha dicho que va a hacer con la redención y la muerte de Cristo? La muerte de Cristo es el medio que Dios usó para nuestra salvación, su muerte y su resurrección. Cristo murió en la cruz del Calvario, dice aquí Juan, como un sacrificio. Eso significa una expiación sacrificial, una expiación sustitutiva, reconciliadora, propiciatoria. Y voy a explicar qué significa eso un poco más adelante. Romanos capítulo 5. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores. Eso significa que no hay ningún mérito en nuestra salvación.
porque estabas en pecado, en rebelión, en contra de Dios. O sea que no hiciste nada bueno para que Dios dijera, voy a mandar a mi hijo a morir por este hombre porque está haciendo un acto moral. Tampoco que Él vio hacia el futuro y vio que tú ibas a ser bueno para aceptar a Cristo. Él dice que cuando éramos pecadores, Él, por su soberana voluntad, decidió enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros, los pecadores. Continúa el verso 9. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios, esta es una afirmación, se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. ¿Recuerdan cuando Juan dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado? El Cordero de Dios, el Cordero Pascual, era una referencia a los sacrificios en el Antiguo Testamento. Por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Si Dios murió para salvar a todos, este texto lo tenemos que quitar de la Biblia. Porque aquí Él dice que con toda seguridad, Él nos salvará. Es una realidad, una certeza, como Pedro dijo, una esperanza viva. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Y esto qué significa? Esto es la propiciación. Porque la propiciación significa que es una remoción de la ira de Dios sobre el pecador. Pero no es la anulación de la ira de Dios. La ira de Dios cae sobre Cristo. Esto es lo que el reformador Lutero dijo. Este es el gran intercambio. Yo he puesto mi pecaminosidad y Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario Cristo ha puesto hacia mí su justicia. Nosotros hemos puesto nuestra multitud de pecados y fallas en la cruz del Calvario sobre Él. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, llevando la multitud de pecados de nosotros. Y en su misericordia y gracia nos ha dado su justicia. Esto es lo que se llama el gran intercambio. La propiciación de Dios es que Dios, en su voluntad y su gracia, como decía Isaías 53, fue el buen plan de Dios hacerlo. Deja caer la ira de Dios sobre su Hijo Jesucristo. Y nosotros recibimos ¿qué? Misericordia, amor y gracia. ¿Cómo lo hizo? Fue un sacrificio vivo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Fue sustitutiva. Tomó tu lugar y mi lugar. Miren Isaías 53. Una vez más. ¿Por qué pienso que es sustitutiva? De hecho, en teología se llama sustitución penal. Pero ¿por qué considero que es una expiación sustitutiva? Versículo 6 de Isaías 53. Todos nosotros nos hemos extraviado como oveja. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, eso es nuestra condición delante de Dios. Y en su gracia y su misericordia dice, sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Los pecados de quiénes? Dice de todos nosotros. ¿A qué se refiere todos nosotros? A los muchos que dicen más adelante en los versículos. Entonces significa que fue un sustituto. Porque Él puso, dice, sobre Él mis pecados y tus pecados si has nacido de nuevo. Esa es la sustitución de Dios. No solo es el sacrificio de Cristo, pero es la sustitución de Cristo en la cruz del Calvario. Yo merecía morir en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. Y Cristo en su gracia y su misericordia, Dios el Padre en su bondad y su misericordia envía a Cristo para tomar mi lugar y recibir la ira que yo debería haber recibido sobre mis hombros. El castigo eterno por mi pecado y mi maldad. Cristo la recibe en la cruz del Calvario. En lugar de recibir condenación eterna, recibo bendición eterna por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Versículo 5 del 53. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Eso denota la sustitución. Y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es reconciliadora. Nos ha acercado al Padre. Ahora ya no somos más enemigos de Dios. Romanos 5:11. Así que ahora podemos alegrarnos de nuestra nueva y maravillosa relación con Dios.
Escuchen esto, dice Romanos 5:11, podemos alegrarnos de nuestra relación maravillosa, nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo amigos de Dios. Eso, si no, porque si murió por todos y todos están rechazando a Cristo, eso hace menos el poder de Dios y hace más grande el poder del hombre, de rechazar a Dios. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz del Calvario, reconciliándonos con Dios, siendo nuestro sustituto, siendo un sacrificio perfecto y nuestra propiciación. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Estamos claros de eso. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Y qué logró con lo que hizo? Vamos a verlo. ¿Qué logró Cristo con lo que hizo en la cruz del Calvario? Una salvación completa. ¿Por qué lo hizo? Para la gloria del Padre. Era su gloria y su honor. ¿Qué logró Cristo con lo que hizo en la cruz del Calvario? Quiero invitarlos a ir a Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y versículo 15. ¿Qué logró Cristo en la cruz del Calvario para sus hijos? Versículo 13 de Colosenses 2. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque a uno les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Noten esto. Noten esto. No dice, estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no te habías quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Dice eso el texto? No dice eso. No les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Si Cristo murió para salvar a todos, significa que Cristo no tiene el poder para salvarlos. Que Cristo no perdonó los pecados de los que hoy están caminando a condenación eterna. Entonces este texto también es una mentira. Pero dice aquí que Cristo, que Dios nos dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Versículo 14, Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó. No solo la anula, eso es un término legal, anularlo, pero elimina la evidencia. Es impresionante lo que Cristo ha hecho. Esto en lugar de manifestar orgullo en el corazón del creyente, lo que debe haber es un sentido de gratitud profunda por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Aun cuando vienen momentos en que Satanás tira sus dardos de mentira acerca de quién soy, yo debo recordar que Cristo anuló el acta. La anuló, no existe. Por eso su palabra dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él anuló el acta y la eliminó ¿cómo? Clavándola en la cruz del Calvario. Eso es poderoso. Versículo 15, de esa manera desarmó a los gobernantes. Los desarmó completamente. Y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que logró Cristo en la cruz del Calvario? La remisión, el perdón, borrar, anular el acta y eliminarla clavándola en la cruz del Calvario. Eso es lo que somos. 1 Corintios capítulo 15. Si pueden buscarla rápidamente. 1 Corintios capítulo 15. Pueden versos 54, 58. Entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, eso es la glorificación, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo, solo Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, nos da algo completo, no algo que tenemos que terminar con nuestras propias buenas obras y acciones. Algo completo. ¿Qué logró Cristo en la cruz? Una salvación completa. Es una redención, una expiación eficaz para sus hijos. Juan capítulo 10. ¿Qué logró Cristo en la cruz? Juan 10:10 dice, darte vida plena y abundante. Si has nacido de nuevo, Dios te ha dado vida plena y abundante. Vamos a leer el versículo 27. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Quiénes dice? Mis ovejas. ¿Todas las ovejas escucharán la voz de Dios? Miren lo que dice el texto. Versículo 26 del capítulo 10 de Juan. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Estas no son las palabras de Juan. Estas son las palabras de Jesús. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Pero, dice, sin embargo, versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Recuerdan lo que leímos antes en Juan? Dice que las llama por su nombre. Las llama por su nombre. Y si tú has sido salvo, Él te ha llamado por tu nombre. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen, les doy vida eterna. ¿Qué logró Cristo en la cruz del Calvario? Darnos vida eterna. No la posibilidad de tener vida eterna, sino es la certeza que los que han nacido en Cristo Jesús tendrán vida eterna. Porque he sido crucificado juntamente con Cristo y seré también resucitado juntamente con Cristo. Esa es su promesa. Escuchan mi voz, obedecen la voz de Dios y siguen a Dios, les doy vida eterna. Y dice, y nunca perecerán. Esto parece una redundancia, pero lo que nos está diciendo es la profundidad de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vida eterna y nunca perecerán. Escuchen esto, son unas palabras tan salvajes del Evangelio. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado. ¿Quiénes? Sus ovejas. Y sus ovejas serán salvas. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. ¿Entiendes eso? Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Eso es lo que Dios ha hecho en su gracia y su misericordia. Por supuesto, creo profundamente en el poder del Evangelio para salvación. Y creo profundamente que Dios va a salvar a los que Él ha elegido para sí, porque lo que Dios le ha dado al Hijo, el Hijo no lo perderá. Mira, para poder entender este texto de una mejor manera, voy a pedir a Welber que si puede pasar. Es el Padre, dice, se las ha dado a Cristo. Y aquí representa nuestra vida en Cristo. Y vamos a pensar que la vida, dice, ha puesto en las manos de Cristo, la vida de Welber. Y la vida de todo creyente ha sido puesta en la mano de Cristo. Y dice Cristo que de su mano nadie la puede arrebatar. Pero no solo dice que de su mano, sino que de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. Ahora te pregunto, ¿hay algo que pueda quitarte de la mano del Padre si Él te tiene sujetado con su amor y su gracia? Esto es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Es una certeza y es una realidad. Es eficaz. Lo que Dios ha llamado para salvación serán salvos, no por las obras del hombre, pero por los méritos y la gracia de Cristo, de la mano del Hijo y la mano del Padre. Nadie lo puede arrebatar. Porque ¿quién es más poderoso que Dios? Nadie. Eso es lo que Cristo ha hecho por su gracia y su misericordia para sus hijos. Una salvación completa. Por eso Él puede decir en Juan 19:30, todo ha terminado. Porque el hombre ahora no empieza a hacer su tarea y su obra. Por supuesto, tiene que vivir ecuánime bajo la sombra del Evangelio y el poder del Evangelio sobre su vida, en santidad.
mortificando el pecado sobre su vida. Pero la realidad del creyente es que Dios lo tiene y lo va a perseverar hasta el final. Nadie puede quitármelas de mi mano, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Lo que Dios ha decidido salvar será salvo. Él no hace una salvación que puede ser posible o no. Él hace una salvación completa y eficaz en la vida de sus hijos. Déjenme leerle un texto más. Romanos capítulo 8. Versículo 31 en adelante. Pensando en todo lo que hemos dicho, la obra de solo Cristo como mediador, como la puerta y el buen pastor, su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, satisfizo la ira de Dios, cargó toda la ira y el pecado, mi pecado y toda la ira de Dios, y su justicia me es imputada a mí por misericordia, no por obras mías, no por méritos míos. Dice, la salvación no es por obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Dice ahora, pensando en que los que Dios eligió y amó justificó, también los glorificará. Y dice Pablo, versículo 31 de Romanos 8, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas maravillosas como estas? ¿Qué podemos decir? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? ¿Quién? Si Dios no se guardó en su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Si Dios murió para salvarte en la cruz del Calvario, ¿no te salvará? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quién Dios ha elegido para sí? Escuchen esto. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí. Escuchen lo que dice Juan, de la mano del Padre nadie lo puede tomar. Que dice, nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Dios mismo nos puso. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos condenará, iglesia? No los escucho. ¿Quién? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Esa es la muerte de la muerte en la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es una expiación eficaz, una certeza de la seguridad del creyente en Cristo Jesús. Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Eso es impresionante. La obra de Cristo en la cruz del Calvario no quedó en la cruz del Calvario, sigue intercediendo por sus hijos. Versículo 35, ¿acaso hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Versículo 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Es una salvación completa. Es completa. Por medio de Cristo que nos amó. Versículo 38. Y yo espero que esta sea también tu convicción. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso solo Cristo puede salvarte. Y si Cristo te salva, eres salvo. Para su gloria y su honor y su misericordia. No por tus méritos y tu capacidad. Impresionante, amén, hermanos. Lo que Dios ha hecho. Si Dios en su misericordia nos ha dado tanto, un mediador perfecto, una obra perfecta y una salvación perfecta,
Si Dios en su misericordia nos ha dado tanto por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, dándole muerte a la muerte y vida a nosotros por su muerte, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de esa verdad? No solo tiene que impactar tu mente, tiene que impactar tu corazón. Veamos lo que dice Isaías 53:12. Yo le daré, dice, honores como un soldado victorioso. Esa es la gratitud del creyente a diario por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo le daré los honores. O sea, no hay lugar en la teología práctica de un creyente de robar la gloria a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, porque todo es por gracia, y gracia es el favor no merecido y lo recibimos por medio de la misericordia de Dios. Dios muriendo en la cruz del Calvario para darnos libertad en Él. Los creyentes deberían de vivir con más gozo y gratitud. Le daré el honor a Él, la gloria a Él, por lo que Él ha hecho. ¿Cuál es la implicación? ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de esta verdad? Todo lo que hacemos debe apuntar hacia su gloria. Sea que comas, que bebas, dice, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Es tu vida un reflejo de la gloria de Dios? ¿Que estás viviendo para la gloria de Dios o estás viviendo para tu propia gloria? La segunda implicación, solo quiero dejar dos para ti. Vivir para la gloria de Dios y predicar a Cristo y este crucificado. Hay muchas más. Romanos 10. Versículo 13 en adelante. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Si tú has entendido quién lo hizo, cómo lo hizo y qué logró, vas a abrir tu boca dándole gloria y honor por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarte. Si lees más adelante, dice Isaías, ¿quién oirá nuestro mensaje? ¿Sabes quién oirá tu mensaje? Los que Dios ha elegido para salvación. Esa es la certeza del gozo de la predicación del Evangelio, sabiendo que Dios traerá a los suyos para salvación. No son tus palabras elocuentes, no es tu capacidad de convencer a la gente, no es la psicología humana, no es la inventiva humana, es el poder del Evangelio levantando a los que están muertos y que Dios ha traído así para rescatarlos de la condenación eterna y en lugar de eso darles vida eterna por medio de los méritos de Cristo. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de esa verdad? Dándole gloria a Dios y predicando su palabra. Tú has sido llamado a eso. Tú has sido llamado a predicar un evangelio poderoso. Tú has sido llamado a predicar un evangelio eficaz. Predícalo, vívelo, predícalo y deja que Dios haga su obra en su poder y su misericordia. Vive para la gloria de Dios y ve y predica de las bondades de aquel que te trajo de tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Si usted me pregunta, el entendimiento de la obra de Cristo en la cruz del Calvario va a empujarte a vivir a la sombra de la cruz, pero también empujarte para hablar de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por un pecador como tú y como yo. Esas son las implicaciones de entender que la expiación es eficaz, porque tenemos esperanza segura. Dios en su misericordia te ha llamado a hacerlo. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás viviendo para su gloria? Isaías 55.
¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino o leche, es todo gratis. Esa es la oferta genuina de Dios para ustedes. Lo que Dios ha hecho en su misericordia y su bondad es una salvación completa. Completa. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de venir a tu palabra, Señor. Cuánto ánimo hay en mi corazón, Señor, por todo lo que tú has hecho. Pensando, Señor, en mi vida, Señor. No hay ninguna habilidad, Señor, en mí que pueda salvarme. Ni siquiera puedo entender tu palabra si no es guiada por tu Espíritu Santo, Señor. Pero también, Señor, yo creo en la oferta generosa de tu gracia a todos, Señor. Porque tú estás mostrando tu amor al mundo, Señor, por medio de la obra de Cristo Jesús. Pero sé, Señor, por lo que tu palabra dice, Señor, que tú llevarás hasta el final, Señor, a los tuyos. Todos aquellos que escuchan hoy aquí, que están luchando, Señor, toca su corazón para arrepentimiento, Señor. Ven y bebe. Ven y come del banquete espiritual, de la fuente que es Cristo, de la vid verdadera, del pan de vida eterna. Ven y come de ese pan. Bebe de esa agua viva. Es gratis. Porque Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hay una seguridad en el creyente. No por los méritos del creyente, o por la habilidad del creyente, o por la moralidad del creyente, pero por tu obra, Señor, en la cruz del Calvario. Señor, todo lo bueno, Señor, en nosotros, en tus hijos, viene de ti. Toda tu gracia, toda tu misericordia, toda tu bondad, Señor. La benevolencia que has tenido con nosotros, las misericordias que has tenido con nosotros, Señor. Es pura gracia en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir, Señor, a la luz de la expiación, a la luz de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gratitud, Señor. Y salir y predicar, Señor, tu palabra a todos, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén.